Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Nuestra mesa redonda, como cada jueves, se acerca a un tema de interés nacional. Hoy lo dedicamos a un asunto de extrema sensibilidad, una de las, podríamos decir, de las direcciones más complejas, pero también más humanas que tiene el Sistema Nacional de Salud. Los trasplantes de órganos y tejidos en Cuba es el tema de nuestra mesa redonda de hoy, que tengo el placer de estar compartiendo acá en el panel con el doctor Antonio Enamorado Casanova, coordinador nacional de trasplantes y jefe del Programa Nacional de Donación y Trasplantes del Ministerio de Salud Pública, el doctor Guillermo Guerra Bustillo, director del Instituto de Nefrología de nuestro país, el doctor Ramón Villamil Martínez, jefe del Servicio de Trasplante Hepático del Hospital Infantil William Soler, y también la doctora Alexeide Castillo Pérez, jefa del Banco de Tejidos del Hospital del Instituto de Oftalmología de nuestro país, Ramón Pando Ferrer. Con ellos cuatro estaremos compartiendo pues informaciones, análisis y sin duda una atención a este tema de mucho interés para todo nuestro pueblo. El Sistema Nacional de Salud en una de sus más complejas operaciones y también una de las que demuestra el alto nivel que sigue alcanzando la medicina cubana. Les invito a que nos acompañen en los próximos 55 minutos de programa. El Hospital Universitario Calixto García tiene una vasta historia en el proceso de trasplante y donación de órganos. Hoy posee en sus servicios un grupo coordinador de trasplante de órganos y tejidos que se destaca por su trabajo sostenido. El Hospital Calixto García aporta el 40% de los órganos al proceso de trasplante y donación de órganos en la región occidental. El grupo coordinador de trasplante de órganos del Calixto García trabaja de conjunto con distintas especialidades. Además está muy interrelacionado con el grupo extractor quirúrgico de aquí del hospital, y que este grupo extractor quirúrgico pues se caracteriza por realizar las extracciones renales, pero en ocasiones se interrelaciona con otros grupos de aquí de la capital que permiten las extracciones de otros órganos, ya como son el corazón, como son el hígado. El grupo participa en el diagnóstico de muerte encefálica y se realiza en el área de atención al grave. Procederes con el mayor apego a la ética, el respeto y la admiración hacia la familia del donante. Es un momento difícil, es de dolor, es de sensibilidad, pero no violamos ningún principio ético. Es importante que conozcan que cual sea su decisión, serán acompañados por nosotros en nuestra institución. Hoy en Cuba y a nivel mundial es un reto aún la mayor comprensión del acto de donar por la sociedad. Sin embargo, cuando vemos a hombres y mujeres o a niños y niñas volver a la vida gracias a ese gesto altruista, la reflexión se impone y el sentimiento aflora. Yo estaba conscientemente que yo iba a salir bien de esa operación. Hombre nuevo. Porque le vuelvo a dar una vez más la vida a mi niña por segunda vez. Te amo, papá. Niurka Damaris para la Mesa Redonda Informativa. Bueno, sin duda es un momento especial para la medicina cubana. Este proceso de trasplante, por un lado la donación de los órganos, por el otro el trasplante a una persona que está en riesgo de morir y que encuentra de nuevo la vida gracias a la generosidad de una familia y también gracias a la sapiencia de los médicos cubanos. De eso hablaremos en esta mesa redonda y quisiera comenzar pues conversando con el doctor Antonio Enamorado, quien es el coordinador nacional del programa de trasplante en nuestro país. Antonio, cuando hablamos de trasplantes, hace unos años quizás se veía esto como algo excepcional, como una manera muy, podríamos decir, perentoria de salvar la vida de una persona. Ya en los esquemas de salud del mundo, ¿cómo se conciben los trasplantes? Y en el caso de Cuba, ¿cómo lo concebimos y desde cuándo estamos realizando trasplantes en nuestro país? Buenas tardes, Randy, y muchas gracias por compartir este tema tan sensible con nuestro pueblo. Es real, los trasplantes son el resultado del desarrollo científico de varias ramas de la ciencia que han permitido que hoy los médicos realicemos este tipo de intervenciones. Estos trasplantes de órganos han sido instrumentos en el mundo
que han reconocido el prestigio de instituciones y de sistemas de salud. Son instrumentos también que permiten un mayor desarrollo de aquellas instituciones que lo realizan a partir del desarrollo de otras especialidades. Son instrumentos también que caracterizan una incorporación constante de nuevas tecnologías para lograrlo. Son también un instrumento de cohesión social a partir de este proceso de donación necesario para la realización de los mismos. Pero la realidad es, como bien usted ha dicho, los resultados de los trasplantes en las últimas décadas han permitido que miles de pacientes hoy en el mundo y en Cuba vivan con un órgano trasplantado. A partir de ahí es reconocido esto como una necesidad terapéutica para salvar vidas de distintas insuficiencias de órganos y para mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes que se encuentran en terapia sustitutiva por las enfermedades que padecen. En el caso de nuestro país, le decía, hay trasplantes, vamos a hablar de trasplantes de órganos y de trasplantes de tejido, pero en el caso de los trasplantes de órganos, quizás los más complejos, ¿desde cuándo los estamos realizando y qué resultados ha tenido el Sistema Nacional de Salud? En Cuba, gracias a la participación de un grupo de instituciones en el país, el Instituto de Nefrología, Hospital Hermanos Amejeira, el Hospital CIMEC, instituciones en provincias como en Santiago de Cuba, en Holguín, se ha desarrollado estos procesos desde el año 1974. A partir de este trasplante de órganos se desarrolló el primer trasplante, el trasplante renal, en el año 74 en el Instituto de Nefrología, y posteriormente tuvo el desarrollo en la década del 80 del trasplante hepático en los hospitales Hermanos Amejeira y Hospital CIMEC, y el desarrollo del trasplante de corazón en esa misma década en el Hospital Hermanos Amejeira. Yo creo que es importante destacar en este momento la enorme labor de los científicos y profesionales de la salud que en esos momentos permitieron la incorporación de estas tecnologías a tiempos no muy distantes que en el mundo se iniciaban estas prácticas. Y nuestros profesionales permitieron que se incorporaran y hoy se han mantenido esos programas y hay toda una generación de nuevos profesionales que nos ocupamos en distintas especialidades de estos trasplantes que garantizan el momento actual y la preparación de los recursos humanos para los años venideros en el desarrollo de la trasplantología. Usted hablaba de instituciones pioneras o instituciones insignes de la salud cubana, que han sido también las que han iniciado el camino del desarrollo de la trasplantología, pero son más las instituciones que participan en el país en este proceso, y no solo instituciones de salud. Sí, si algo hay que destacar en la actividad de los trasplantes es que es una actividad multiinstitucional, intersectorial, que es imposible realizar sin la participación, primero, de la sociedad, segundo, de instituciones que apoyen los traslados y las atenciones a los grupos extractores y de trasplante, y giran alrededor de este mecanismo tan complejo. Para realización de un trasplante, por ejemplo, para citar un ejemplo, nunca es inferior a alrededor de 50 personas las que se mueven en distintas actividades que van desde enfermeras, técnicos de laboratorio, cirujanos, clínicos, inmunólogos, para poder realizar esta actividad. Si a eso se le suma también la participación de factores extra sistema de salud. Sí, hoy en día el sistema, la estructura con que el país se ha ido organizando para lograr esto, nos permite viajar en el país, por ejemplo, en una madrugada, con tiempos limitados, porque hay que conocer que los órganos, una vez que se extraen, tienen un tiempo limitado para poder ser trasplantados. Y esto sería imposible hoy sin, por ejemplo, el esfuerzo que nos presta las Fuerzas Armadas, que nos presta los sistemas de aviación del país. Sería imposible poder realizar estas actividades. La policía, el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, todo el apoyo, sería imposible poder desarrollar esto en los tiempos que lo necesitamos
sin ese apoyo de otras instituciones. Antonio, en este proceso, como usted decía, necesita mucho de la participación social. Es decir, no lo puede resolver solo el médico ante el paciente. ¿Cómo se trabaja, cómo se percibe la disposición de nuestra población a ser donante de órganos? ¿Cómo se promueve eso también dentro de la familia? ¿Y cómo se trabaja ese momento que veíamos ahí en el Hospital Calixto García tan definitorio, que es cuando una persona fallece y la familia debe tomar la decisión de si entregar sus órganos para salvar otra vida humana? Bueno, este es el punto que, a partir de convertirse los trasplantes en una necesidad terapéutica, este es el punto que marca la posibilidad de resolver cada día más enfermos mediante estas tecnologías. Es una tecnología médica que no se puede lograr de otra forma sin la participación de la sociedad y la comprensión de este fenómeno en la donación de órganos. El proceso de donación de órganos se establece de dos formas. Pueden haber donantes de cadáveres o donantes vivos. Los donantes de cadáveres, que es alrededor del 90% de nuestro programa de trasplante, los donantes de cadáveres ocurren en pacientes que han fallecido en instituciones del sistema de salud. Este es un proceso que ocurre independiente a los trasplantes, no está ligado a los trasplantes, es un proceso que ocurre producto de diferentes patologías traumáticas o cerebrovasculares, ocurren complicaciones que llevan a la muerte a los pacientes. Una vez diagnosticada la muerte de los pacientes por el equipo médico tratante, en unión con los médicos que han tratado, hay unidades coordinadoras en el país y hay profesionales de la salud que se ocupan de la atención a la familia y de la solicitud de la donación de órganos para la realización de los trasplantes. Un proceso en el que veíamos incluso participan psicólogos, por ejemplo. Sí, el país ha creado estructuras organizativas en 32 unidades en Cuba hoy, que son profesionales capacitados, acreditados, para un momento tan complejo, no solo en este trato con la familia, sino después en todo el proceso de sostenimiento de ese fallecido para que sus órganos puedan ser viables para ser trasplantados. Y en ese equipo de trabajo hay médicos, enfermeras y psicólogos que atienden en varios aspectos de este proceso para poder tener resultados. En eso, por supuesto, también hay siempre un tratado muy cuidadoso y muy ético de la familia del donante y también de la familia del receptor. Sí, el concepto de la donación, ya desde el año 1983, cuando la ley de salud cubana se realizó, y con la ley que hoy trabajamos en el país, en su artículo 41, por ejemplo, está muy bien citado que el acto de donar es un acto de alta conciencia humana, altruista y de alta conciencia humana, y que está desde luego independiente a quién se le va a trasplantar y a dónde migraría ese órgano, que siempre ocurre a que más lo necesite o al que más posibilidades tiene de tener éxito en estos trasplantes. Porque estamos hablando de un sistema que no es local, es un sistema nacional y que por lo tanto responde a las prioridades del sistema de salud pública en el país y no a una situación local X, ¿no? Exacto. En esta mesa después se tocará cómo para los programas, programa renal, programa de córnea, programa hepático, programa de corazón, a partir de la Organización Nacional de Trasplantes, que controla toda esta actividad de donación que ocurre en el país, se van ejerciendo las prioridades que contemplan a todos los ciudadanos del país, a todas las provincias, y existe perfectamente un registro de los pacientes que hoy demandan estas terapéuticas, con todas sus características clínicas e estudios inmunológicos realizados que lo tipifican y que nos permite plantear en el momento que tenemos la donación, para qué esa donación, para qué paciente
es el adecuado y es donde mejores resultados se pueden obtener. Ahora, recientemente, doctor, se dio a conocer el reglamento del Ministerio de Salud Pública para la dación y trasplantes de órganos y tejidos en donantes vivos, que creo que es incluso un proceso aún más complejo, ¿no? Que este que se obtiene a partir de los órganos de personas fallecidas. ¿Qué importancia legal, qué importancia para la salud tiene que este reglamento ya esté establecido y sea de conocimiento en todas nuestras instituciones hospitalarias? Sí. Como habíamos planteado anteriormente, la limitante hoy para poder abordar la gran necesidad de casos a trasplantar que hoy existen en Cuba y en el mundo es la escasez de órganos. Aún en los países y en los programas más desarrollados, con mayor cantidad de población en disposición de donar y de condiciones para donar, la lista de pacientes que hoy esperan un trasplante supera las posibilidades de la donación. En ese esfuerzo, otra de las vías es el trasplante de donante vivo. Trasplante con muy buenos resultados, con largas sobrevidas, sobre el cual hay todos unos protocolos de estudios que garantizan, en primer lugar, la no afectación del paciente donante. Ese proceso en Cuba, hasta el 17 de septiembre de este año, lo veníamos realizando en aquel vínculo familiar de primera generación. Estamos hablando de padres, madres, hijos y hermanos. Desde hace muchas décadas en el mundo, sobre todo a partir de desarrollos de tecnologías médicas, quirúrgicas, inmunológicas y medicamentosas, se pudo lograr que pacientes con menos grados de compatibilidad tuvieran resultados similares en sobrevida de trasplantados. Y a partir de ahí las experiencias internacionales permitieron ampliar las posibilidades de donante, ya no solo a padres, madres o hermanos, sino también esposos, tíos, otros cónyuges, hijos de cónyuge, e inclusive es una práctica extendida en el mundo el trasplante entre amigos. Entre amigos. Cuba, a partir de este momento, se incorpora también, a partir de contar con todas las bases para poder realizar esto, se incorpora a incrementar las fuentes de donantes vivos, lo cual puede darle solución a un número importante de pacientes. Y no solo le damos solución, sino estamos satisfaciendo una necesidad sentida de la población, donde los esposos, por ejemplo, algo como la familia tan sagrado para todos nosotros los cubanos, hasta este momento legalmente estaban vetados para poderlo realizar en Cuba. Si hoy contamos con todos los enfoques tecnológicos para esto, bueno, es el momento de que también posibilitar toda esa actividad de donación que de seguro va a tener un impacto en un mayor número de pacientes que tienen hoy una calidad de vida comprometida o un mayor riesgo de morbimortalidad por estas enfermedades, de recibir un trasplante de forma anticipada. Gracias, doctor. Este viernes, en la Mesa Redonda, desde Provincias, Guantánamo, los nuevos rostros del desarrollo local. Conceptos novedosos en el diseño y la promoción del desarrollo local de forma integral impactan la geografía guantanamera, especialmente su ciudad capital, que recibe con imagen renovada el aniversario 145 de su declaración como villa el 1 de diciembre de 1870. Sobre el tema hablarán especialistas y representantes del gobierno del territorio en la Mesa Redonda, que se transmitirá desde el Telecentro Solvisión a las 7 pasado meridiano por Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Este programa se retransmitirá por el canal educativo al cierre de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Desde hace 10 meses, a Jordanis Shalom Balé, una guantanamera de 43 años, le ha resucitado la sonrisa. Es verdad. El médico se me dice, tú siempre estás riéndote.
Quien la ve así no concibe que penó de una insuficiencia renal crónica grado 5, existiendo entre la vida y la muerte. Por eso fue trasplantada de un riñón en el Hospital General Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba. Aquí viene de mes en mes a examinarse minuciosamente con el mismo equipo médico que le permitió extraer los miedos y frustraciones acumulados durante la enfermedad. Hoy se siente otra persona. Imagínense que a veces yo me acostaba y no podía dormir, porque el líquido te ahoga. Es algo que el cansancio te mata. Me siento otra persona porque hasta, bueno, la amistad mía que me bebían antes, y me ven ahora y se quedan así, me dicen como tú has cambiado. El 28 de septiembre de 1974, Santiago de Cuba realizó con éxito su primer trasplante de riñón en esta institución. 41 años después, la cifra de pacientes trasplantados supera el millar, con una supervivencia a largo plazo cuando se compara con la hemodiálisis de mantenimiento. Somos la segunda unidad del país en llegar a los 1000 trasplantes, después del Instituto de Nefrología, que es el órgano rector del trasplante renal en Cuba. En estos momentos arribamos al trasplante 1085, en 41 años de trabajo de un grupo de profesionales que está constituido por urólogos, nefrólogos, cirujanos, angiólogos, anestesiólogos. La donación de órganos fundamental que existe es el donante cadáver. Y es una familia que está perdiendo un ser querido y en ese momento tan difícil por el cual la atraviesa, hay que acudir a su amor y a su altruismo para que favorezca la donación de sus órganos. Muchos, como Jordanis Chalón, una guantanamera del municipio Manuel Tames, llegan aquí sin ánimos, pero terminan con una sonrisa. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, como ella, son más de 5.000 los cubanos que han recibido trasplantes renales a lo largo de varias décadas. El Instituto de Nefrología, doctor Abelardo Bush López, fue el pionero de estas técnicas en nuestro país y está con nosotros hoy su director, el doctor Guillermo. Y me gustaría, doctor, pues hablar un poco de esa experiencia cubana en los trasplantes renales. ¿Cómo hemos ido avanzando desde aquella década del 70 hasta hoy en ese desarrollo? ¿Cuánto se ha hecho en función de salvar la vida de cubanos que enfrentan una situación tan compleja como esta Guantanamera? Sí, Randy. Bueno, buenas noches a todos. Y yo reitero el agradecimiento a la mesa de poder tratar este tema, ¿no?, tan importante para nuestro pueblo, para nuestro país, que el Ministerio de Salud Pública le ha venido brindando una prioridad y una atención muy decisiva. Yo, antes de adentrarme en el tema, me gustaría hacer referencia a algo que no podemos olvidar, que es el tema de la prevención. Difícil, pero la manera de enfrentar este crecimiento progresivo que están teniendo las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas la enfermedad y la insuficiencia renal, hay que enfrentarlo con mucha prevención, mucha educación de la población, mucha promoción. Y el otro elemento que quería hacer referencia es a cómo vemos nosotros esto desde la nefrología. O sea, el trasplante no lo vemos de manera aislada. El trasplante forma parte de un programa de enfermedad renal crónica, diálisis y trasplante, que ya desde el año 1967 nuestro país se dotó de esa posibilidad de ese trasplante, cuando el Instituto de Nefrología se inaugura en el 1966. Ya en el 67 disponíamos de un programa que se ha venido perfeccionando y que la atención de nuestros pacientes lo vemos de manera integrada, de manera integral, desde la prevención y los pacientes que han evolucionado a la etapa de insuficiencia renal avanzada, pues son pacientes que son incorporados a los programas, tanto de hemodiálisis, de diálisis peritoneal y de trasplante. En el caso específico de nuestro programa de trasplante, hay que decir que una de las características del desarrollo de la salud en el campo de los trasplantes es la precocidad con que se incorpora Cuba a este programa. Si bien el Instituto de Nefrología hace el primer trasplante exitoso el 24 de febrero de 1970, hay que decir que durante toda la década del 70 hubo un desarrollo rápido que llevó el trasplante a centros distribuidos en todo el país. Así es, el Hospital Naval en el 72, Santiago de Cuba en el 73, Camagüey en el 78, Villa Clara en el 79, el Hospital Amejeira en el año 82, el Pediátrico de Cetrabana en el 83, en el 86 el CIMEC y en el 96, que fue el único que se incorporó, pero ha tenido una actividad muy importante, Holguín.
O sea que nosotros hoy tenemos cubierto todo el país con 9 centros de trasplante. Y ha sido un desarrollo de la tecnología que ha sido siempre un principio de nuestra salud, acercarla a los pacientes, extenderla a todo el país, que le sea accesible, que sea universal. Y realmente esto se ha logrado en una tecnología que es de primer mundo. Pero cuando hay voluntad política y los recursos se usan de manera eficiente, también se logra atender. Hoy el país, además de estos 9 centros de trasplante, muy vinculados y trabajando muy directamente con ellos y de manera muy cohesionada, hay en el país 51 servicios de nefrología. Desde Baracoa, en Guantánamo, hasta Sandino, en Pinar del Río, donde están estos pacientes, más de 3.000 pacientes, un grupo importante de ellos esperando el trasplante renal. Pero todo paciente que en este país tenga criterio para realizar un trasplante renal está registrado. Y en ese empeño, por supuesto, ha tenido mucho impacto, como usted decía, un programa integral, la renovación que desde la década pasada han tenido los servicios de hemodiálisis para los pacientes afectados del riñón. No hay duda, el programa de hemodiálisis en concreto ha recibido una inyección tecnológica de primer mundo. El comandante jefe le brindó especial atención a eso. Especial atención, recuerdo la reunión del 2003 con el comandante en jefe el día 31 de enero del 2003, donde nos hizo un llamado y nos convocó a que formáramos nosotros recursos humanos, que la revolución y el ministerio nos iba a poner los recursos. Y eso ha sido así. Pero en los últimos años se ha incrementado. Yo le puedo decir hoy que disponemos de tecnología de tratamiento de agua, de tecnología de riñones artificiales, de tecnologías quirúrgicas para solucionar los problemas de estos pacientes de primer mundo. Porque también se ha venido capacitando de manera progresiva el personal, tanto dentro como fuera del país. Contar con todo ese sistema, doctor Guillermo, a lo largo del país, ¿cuánto beneficia el desarrollo del programa de trasplante? ¿Cómo ustedes pueden entonces brindarle una atención a esas personas que están necesitadas de trasplante y cómo establecer esa posibilidad de saber dónde está el que más con más urgencia requiere el trasplante, en qué lugar del país, en qué institución hospitalaria? Ya. Esto tiene dos momentos, o dos procesos fundamentales. Hay un proceso que es mantener actualizado la situación de los receptores. O sea, tenemos registrados todos los receptores, pero desde el centro coordinador que se encuentra ubicado en el Instituto de Nefrología, mantenemos una actualización periódica de la situación clínica y de todos los pormenores relacionados con la actitud para trasplante que tienen esos pacientes. De manera periódica se va actualizando los bancos de receptores, pero además mantenemos una comunicación muy estrecha con relación a la situación que se pueda estar presentando y que puedan de alguna manera influir en el resultado del trasplante renal. Eso lo hacemos mensualmente. O sea, mensualmente nosotros recibimos de cada una de las unidades toda la información, incluyendo las muestras que nos permiten durante el proceso de selección y asignación del órgano, tener lo más actualizado de estos receptores que están incluidos en el programa de trasplante renal. Y hay un segundo momento que es muy importante y además muy tenso porque es contratiempo, que es el momento en que disponemos, y aquí aprovecho para hacer un reconocimiento a nuestro pueblo y agradecerle, porque sin donantes no hay trasplante, como bien planteaba el profesor Enamorado. Y es el momento en que ya disponemos del órgano y hay que empezar el proceso de selección. Este proceso se hace mediante un programa que totalmente esto en pocas automatizado. Sí, eso se trabaja, aunque nosotros disponemos un poquito más de tiempo que el resto de los órganos, pero tenemos que trabajarlo porque el tiempo de isquemia es uno de los factores que influyen en los resultados. Porque el órgano como tal de forma que influye en los resultados. Y entonces, cuando recibimos el órgano con toda la información disponible del donante, entonces se hace una selección que está hecha, ese programa, sobre base de criterios muy bien establecidos. Además, consensuado entre todos, que discutimos todos los años, que reciben una puntuación donde hay el factor humano. No tiene ninguna... O sea, es objetivo, no hay subjetividad. Un programa que por demás está validado y un programa que ha sido sometido a mejora progresiva en la medida en que, bueno, han surgido otros criterios. Hoy no solamente son los criterios inmunológicos, hay criterios también de otro tipo, como la edad, como es el tiempo en diálisis que lleva el paciente, el sexo, el peso que tenga el paciente, y se busca la mayor compatibilidad, en busca de buscar los mejores resultados con relación al trasplante renal. Una vez que se otorga, que se asigna, se respetan
la relación y el orden en que salen por el programa los receptores. Pero una vez que ya culmine el proceso, se circula a toda la red cuál fue el resultado, qué receptor fue el que recibió el injerto, y este proceso es un proceso que es susceptible de ser auditado. Ser auditado por las autoridades de salud, en el caso específico la Organización Nacional de Trasplantes. O sea que hay una total transparencia. Se trabaja con mucha claridad y con mucha ética. Hay total transparencia con relación a este programa, que además, un programa que lleva tiempo, ya va a cumplir 45 años y que lo hemos venido perfeccionando sobre la base de las mejores prácticas y de la experiencia cubana, porque tenemos hasta la posibilidad de tener hasta los fundadores de este programa. Todavía están activos. Están junto a nosotros acá Hay dos elementos que yo creo que es importante señalar relacionados con los niños. Sí. Los niños tienen una prioridad absoluta. Es decir, además de todos esos estudios, siempre hay una prioridad para los niños. La prioridad para los niños tienen una prioridad absoluta siempre que las condiciones del donante pues puedan lo aconsejen. Y en el niño también estimulamos mucho la posibilidad del donante vivo. En función de los niños se pone todo el potencial que tenemos en nuestro sistema. Y centros que además han adquirido una experticidad importante con participación de los centros adultos, pero también tenemos centros pediátricos, como en el caso del pediátrico de Centro Habana, que desarrollan una actividad importante alrededor del trasplante. Más de 100 niños trasplantados tenemos en el país, lo cual por supuesto reporta una calidad de vida mucho mejor que mantenerlo en diálisis y mayor satisfacción de hecho. Y el otro grupo es los mayores de 60 años, que va creciendo. Nuestra población envejece y no hay duda que nos hemos venido preparando para enfrentar este sector, que es el que más crece con relación a los pacientes que llegan a diálisis. Por lo tanto, tenemos que buscarle salida, porque además del trasplante, desde el punto de vista de la relación costo-beneficio, de satisfacción y de calidad de vida, tiene una relación muy favorable cuando la relacionamos con las terapias dialíticas. Leía por alguna información que una hemodiálisis puede estarle costando al país alrededor de $20,000 mantenerla todos los años a los pacientes. Todos los años. Por lo tanto, económicamente, no solo ya humanamente, sino también económicamente, es mucho más beneficioso el trasplante. Y cuando hablamos, es muy costoso realmente el tratamiento sustitutivo de la función renal. Y como yo le decía, el trasplante es el que mejor relación tiene desde el punto de vista del costo-beneficio. Y además hemos logrado que la realización plena, es decir, la supervivencia que se logra de los trasplantes en el país sea muy buena. Ese es un resultado que hemos venido logrando, que cada día mejores en medio de los factores que influyen, por supuesto, en los resultados, pero hoy nuestra supervivencia del trasplante, tanto del injerto como del paciente, está a nivel de las mejores supervivencia en los pacientes que trasplantamos, pegado del 85% de supervivencia al año. Eso quiere decir que de los pacientes que nosotros trasplantamos, de cada 10 pacientes, entre 8 y 9 pacientes se mantienen al año todavía con su trasplante renal funcionando. Y es una cosa muy importante porque no es trasplantar por trasplantar, es trasplantar realmente para que el paciente, pues bueno, resuelva, como vimos en el video que acabamos de ver. Una experiencia cubana de décadas y más de 5.000 pacientes trasplantados en el país es lo que exhibe este Sistema Nacional de Salud, con una institución insigne como el Instituto de Nefrología como pionera de estas experiencias en Cuba. Pero hay otras en la nación que también trabajan el trasplante. Una de ellas está en Villa Clara y desde allí tenemos este reporte. En la región central, durante el año se han realizado 24 donaciones de órganos y 19 trasplantes renales, además de intervenciones en médula ósea, córnea o terapia celular. En la mayoría de los casos, los órganos proceden de personas fallecidas, pero esta realidad puede cambiar a partir de la nueva ley para el donante vivo, donde se autoriza la donación a la tercera línea de consanguinidad, que incluye los esposos y hijos adoptivos, es decir, que pueden donar siempre y cuando cumpla los requisitos éticos y legales establecidos para el proceso de la donación, y es una oferta que se le da a la familia del posible receptor de trasplante.
Con la puesta en vigor de la nueva ley, Claudia, de 11 años, quizás hubiera esperado menos tiempo por su trasplante renal. Aún así, mucho agradece a la familia, a quienes de forma anónima le dieron la posibilidad de vivir. Ha sido algo que debemos agradecérselo al donante y a los familiares, a todo aquel que tenga esas ideas maravillosas, que nadie más que nosotros sabe lo que esperamos ansiosos nosotros ese momento. Aunque los trasplantes estuvieron deprimidos, la actividad incrementará su frecuencia en la región central con el completamiento del equipo quirúrgico. Para Belkis, 2 veces trasplantada, la oportunidad que se le otorgó no tiene precio. Yo me imagino que el dolor humano ha de ser terrible, ¿no? El sentir de un familiar que perdió su vida ya prácticamente, ¿no? Es una cosa muy dura, terrible, 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 pero es un acto muy bonito esa decisión de decir sí, yo dono los órganos de mi familiar para que otra persona viva. La donación de órganos es más que solidaridad y fraternidad. Constituye la mayor prueba de que el amor que sostiene al cuerpo jamás muere. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Definir que como principal elemento tenemos el rescate de los conceptos fundacionales del programa del médico y la enfermera de la familia. Seguidamente, también el reordenamiento y reorganización de las instituciones hospitalarias en el 2º y 3er nivel de atención. El papel de las instituciones sociales, llámese casas de abuelos, hogares de ancianos, instituciones psicopedagógicas, de atención psicopedagógica, el papel de atención en los hospitales psiquiátricos, asimismo el programa materno-infantil en todas sus facetas. Hemos hecho 43.000 acciones de mantenimiento y 47.000 acciones de recuperación de mobiliario, y hay imágenes de cómo se han recuperado las camas, las vitrinas, un grupo de elementos también, mesas de reconocimiento, sillones para los salones de estar, que constituye una necesidad para garantizar la calidad del servicio y que las personas sientan un nivel de satisfacción. Se ha podido observar, como ha podido observar nuestro pueblo, nosotros recibimos indicadores de salud del primer mundo, solo comparable con el primer mundo, con los países desarrollados, en una economía radicalmente diferente. Pero eso, sin lugar a dudas, nos permite también ver que tenemos problemas. Es decir, nosotros también sabemos de los problemas que tenemos que seguir enfrentando dentro del sistema de salud. Usted lo vio aquí, en la Mesa Redonda. Bueno, y hablábamos hace unos minutos de los trasplantes renales en el país, los demás experiencias en los que Cuba ha acumulado pues una mayor práctica, pero también se hacen en nuestro Sistema Nacional de Salud otros trasplantes de mayor complejidad, como son los trasplantes hepáticos. De eso conversamos ahora en nuestra mesa redonda con el doctor Ramón Villamil Martínez, quien es el jefe de servicio de trasplantes hepáticos del Hospital Infantil William Soler. ¿Por qué se consideran complejos, Ramón, los trasplantes hepáticos? ¿Cuándo hicimos el primero en Cuba? ¿Qué experiencia hemos ido acumulando en este sentido? Sí, buenas noches. Sí, realmente el trasplante hepático hoy en día es considerado un tratamiento eficaz y ya mundialmente aceptado para el tratamiento de pacientes con enfermedades hepáticas denominadas irreversibles, pero que tienen un común denominador, y es que no tienen solución mediante el tratamiento convencional. Realmente el trasplante hepático tiene una característica especial, y es que precisamente el hígado no tiene un método artificial sustitutivo que permita asumir las funciones de este importante órgano. Es decir, el riñón se puede mantener con la hemodiálisis, en el hígado sí no hay otra solución. Exactamente. De ahí cobra mucha importancia la implementación de estas tecnologías. El primer trasplante hepático se realizó en el mundo en la década del 60 del siglo pasado, en el año 1967, por el cirujano norteamericano Thomas Strauss. A partir de esa década ya el trasplante hepático se comenzó a desarrollar en todo el mundo y ha tenido un desarrollo creciente, no solo desde el punto de vista técnico, sino también los resultados ya obtenidos hoy en día son verdaderamente favorables. ¿Cuándo se hizo el primero en Cuba? En Cuba el primer trasplante hepático se realizó en el año 1986 en el Hospital Hermanos Amejeira.
A partir de ese momento se fueron incorporando más centros como el Hospital CIMEC y ya más recientemente el Hospital William Soler. Hasta la fecha se han realizado en Cuba cerca de 400 trasplantes hepáticos. Un grupo de ellos están realizándose también en niños, o sea, en pediatría. Esa es una complejidad mayor, es decir, hablamos de un trasplante complejo, el trasplante hepático, pero supongo que es mucho mayor cuando se trata de un niño. La experiencia que han ido acumulando allí en el William Soler, ¿qué ha permitido en este campo de los trasplantes hepáticos para niños, cómo enfrentar la complejidad del órgano que necesita un menor? Sí, cuando se trata de un niño nos enfrentamos al problema elemental desde el punto de vista anatómico, o sea, es un paciente enfermo que requiere de un órgano, pero que en muchas ocasiones la donación procedente de donantes cadavéricos es lo más frecuente. Entonces el niño tiene esa desventaja, o sea, el pequeño tamaño de los pacientes unido al pequeño tamaño de las estructuras y la cavidad abdominal pequeña también dificulta este tipo de intervenciones, lo cual ha motivado que se desarrollen técnicas denominadas alternativas, pero que son realmente hoy en día técnicas salvadoras, como son la reducción hepática, o sea, los trasplantes reducidos, los trasplantes segmentarios y los trasplantes de donante vivo. Mire, es una situación bien compleja porque o tendría que ser alguien de una edad similar, que es muy difícil en esa edad, y por el otro lado, bueno, buscar esta alternativa, como usted decía, para los que provienen ya de personas fallecidas. La experiencia que hemos ido acumulando en el William Soler, es decir, cuántos niños hemos logrado intervenir con los trasplantes y qué nivel usted considera que tiene el Hospital William Soler ya en estos métodos, en estas técnicas del trasplante hepático. Sí, nuestro Hospital William Soler empieza a realizar trasplantes a partir del año 2006. Hemos realizado hasta la fecha 74 trasplantes en 69 niños. O sea que nuestro grupo ha incorporado además ya todas las técnicas disponibles de trasplante hepático pediátrico. En ese sentido, la actividad ha ido creciendo, los resultados han ido mejorando cada vez más. Indudablemente, la realización de un trasplante hepático implica no solo la preparación de los profesionales, sino también la infraestructura hospitalaria requerida para realizar un procedimiento de este tipo, que es extremadamente complejo. Y bueno, todo sobre la base de una organización nacional de trasplantes y principalmente, bueno, todo un sistema nacional de salud con muchas interrelaciones. En general, el trasplante hepático comienza muchas veces con la detección del receptor que se realiza a nivel del médico de familia, de los hospitales provinciales. Este enfermo es enviado a nuestro centro y allí es evaluado nuevamente y bueno, en ese momento ya es que se decide o no la realización de un trasplante hepático. En el momento en que se produce ya, que aparece un donante compatible, pues bueno, es un momento realmente muy complejo, donde intervienen innumerables factores, muchas personas, todos ellos con un altísimo nivel de compromiso y de motivaciones para lograr el objetivo verdadero que tiene el trasplante, que es lograr que esos órganos que funcionen en el enfermo. Y eso además lleva toda la consagración a la hora de ejecutar la operación, pero después también un seguimiento importante del equipo médico a ese paciente durante toda la vida. Sí, el seguimiento se realiza durante toda la vida. O sea, el paciente una vez que es operado, se termina la intervención, la compleja intervención, pasa a cuidados intensivos donde se estabiliza, se brindan una serie de medidas inmediatas a la cirugía, porque es una cirugía extremadamente compleja. Cuando el paciente cumple las condiciones, pasa a sala hasta que se va de alta hospitalaria. Pero el seguimiento es de por vida. Estos son pacientes que requieren medicación antirrechazo de por vida. Bueno, hay que decir que en nuestro país no solo el trasplante, sino también esta medicación, que es cara, se suministra de manera gratuita, de por vida, o sea, de manera estable a los pacientes, y eso es una cosa importante, ¿no? El país destina todos los años millones de dólares, ¿no es así, doctor Antonio, al sostenimiento de este programa de trasplante? Sí. Solo en medicamentos, los costos de la medicación para la realización de los trasplantes está alrededor de los 3 millones de dólares. Todos los años el país pone ese dinero para lograr que este programa tan humano pues se mantenga. Y es muy humano para salvar cualquier vida, pero cuando se trata de un niño, por supuesto que tiene mayor impacto. El doctor Ramón anoche mismo
tuvo una operación de trasplante. Llegó prácticamente casi dormido a nuestra reunión en la tarde para conocer un poquito sobre este tema. Y ¿qué representó esa vivencia tan cercana de ayer en la noche, tener que intervenir a una muchacha y poder salvar, por supuesto, esa vida? Sí, bueno, primero para mí es altamente honorable estar aquí representando un grupo de compañeros importantes, de compañeros que han trabajado para que ese trasplante sea exitoso. Realmente para nosotros es un alto honor y representa indudablemente una gran satisfacción haber con nuestro esfuerzo, haber logrado que esta compleja intervención se pudiera realizar en el día de ayer. ¿Qué edad tiene la niña? 11 años. 11 años, sí. ¿Y tenía prácticamente su función hepática totalmente...? Sí, tenía una cirrosis, producto de una enfermedad autoinmune con mucha hipertensión portal, o sea, una enfermedad avanzada que requería de un trasplante lo más rápido posible. En el día de ayer, pues bueno, se movilizó todo nuestro equipo, en general nuestro equipo... sobre todo... ¿A qué hora conocieron que podía...? Ya, en horas de la mañana. En horas de la mañana. En horas de la mañana nos avisaron, el doctor Enamorado nos comunicó que teníamos la posibilidad de realizar este trasplante y bueno, en nuestro hospital se organiza la actividad de trasplante, ya está protocolizado, la actividad se hace muy rápido, tiene que ser muy rápido porque estamos contratiempo, como explicaba el doctor Guillermo, específicamente en el hígado el tiempo es menor, con lo cual nuestro equipo extractor, que es el que va a realizar la cirugía en el donante, tiene que movilizarse muy rápidamente para poder obtener estos órganos viables y en el tiempo adecuado. Estas operaciones se realizan casi al unísono, y nosotros tenemos que tener una comunicación muy importante entre el grupo que tiene la misión de recuperar el órgano y el grupo que está trabajando con el receptor con el objetivo de extraer el órgano enfermo y todos a la vez después. Al final estamos todos a la vez a la hora de colocar este órgano, que es complejo porque en el hígado específicamente las pequeñas estructuras, dígase arterias, venas, conductos biliares, necesitan ser unidos, como decimos los cirujanos, anastomosados, unidos, para lograr que funcionen y que el órgano reciba el flujo sanguíneo adecuado y que funcione inmediatamente. Son horas de consagración ahí a esa misión. Sí. Curiosamente, pues en nuestro centro también tenemos una experiencia muy interesante y es que el programa de trasplante hepático ha tenido una influencia positiva en todo el hospital. O sea, el programa de trasplante de hígado ha influido satisfactoriamente en la cirugía, en la anestesia, en los medios diagnósticos. A partir de la implementación del programa de trasplante en nuestro centro, el hospital es otro. Y eso es un factor también importante a la hora de valorar, ¿no?, la influencia de estos programas en la salud pública, en la calidad de la asistencia que se brinda, ¿no? No solo salva esa vida que se está en ese momento interviniendo, sino que ayuda a salvar muchas otras vidas a partir de esa estándar más alto que alcanza todo el sistema de salud dentro de un hospital. Así pasa también en las instituciones hospitalarias holguineras. Gracias, doctor Ramón. En las instituciones hospitalarias holguineras, de donde tenemos este reportaje para nuestra mesa redonda. Un día llegó desde Las Tunas confiada en que podría abandonar la sala de hemodiálisis. Odalis fue sometida a un trasplante renal. Es otra vida. Puedes hacer una vida normal, puedes dedicarle más tiempo a tu familia, te sientes otra persona, es como vuelves a nacer de nuevo. Otros cubanos cuentan historias similares en el Hospital Lucía Iñiguez de la provincia de Holguín. Más de 600 trasplantes renales se realizaron en el territorio desde 1996. Hace 11 años que me trasplanté. Me dedico a mi trabajo, a mi familia, con más tiempo. Mi familia está más tranquila. Una mirada al año 2014 confirma alrededor de un 80% de supervivencia. Los pacientes intervenidos llegaron desde las provincias de Granma, Las Tunas y Holguín. Los trasplantes utilizando donantes vivos se practican desde hace 2 años. La vida propone continuar. Aumentar el número de trasplantes de donante vivo que se realiza en nuestro centro porque la calidad y la supervivencia del órgano es mayor. Y lo otro es entrenar un personal dedicado a trasplante para lograr la extracción. En el caso del donante vivo, que se haga la laparoscópica. Tengo un equipo multidisciplinario que son muy unidos, esto es como si fuera aquí una familia, muy preocupado por el paciente. Especialistas del hospital también realizan trasplantes de médula. En el centro oftalmológico del territorio se han practicado 17 de córnea durante el actual año.
Con este tipo de cirugía hemos logrado mejorar la calidad visual del paciente y hoy en día no contamos con lista de espera. Los hospitales de Holguín también se integran con el aporte de órganos y tejidos al Programa Nacional de Donación y Trasplante. Decenas de personas aguardan porque a muchos, como a Odalis, les cambió la vida. Desde Holguín, Mariel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y este trabajo de Mariel nos introduce también en otro campo del tema de los trasplantes, el trasplante de tejidos. Ella hablaba de la experiencia de Holguín en las córneas y de eso nos va a hablar ahora la doctora Alexeide acá en nuestra mesa redonda. Doctora, ¿qué experiencias va acumulando el país en el ámbito del trasplante de tejidos y específicamente en el trasplante de córneas, donde contamos no solo con una institución insigne como la suya, sino con otras en el país que trabajan en este tema? Buenas noches, Randy. Bueno, decir que existen varios trasplantes de tejidos. En Cuba se realizan trasplantes de piel, de membrana amniótica, de tejidos oculares y de tejido óseo. La córnea es un tejido avascular y por eso es privilegiada inmunológicamente y disminuye en su realización la frecuencia de rechazo por estas características. También es importante decir que estos trasplantes de tejidos se realizan mucho más rápido que los trasplantes de órganos porque dependen de que exista un banco de tejido con el tejido idóneo para otorgarlo cuando los centros que implantan dan sus necesidades y envían los datos a los bancos de tejido con los pacientes que necesitan esta cirugía. Existen enfermedades que alteran la córnea como enfermedades degenerativas, distróficas, los traumatismos, secuelas de úlceras y que no solamente se realiza el trasplante de córnea con el objetivo como tratamiento para mejorar la visión, también se realiza en casos de urgencia para conservar el globo ocular cuando peligra su integridad. En Cuba existe una organización nacional de trasplante que controla toda la actividad y rige todo el programa de córnea, de trasplante de córnea. Es importante los centros donadores que están distribuidos en todas las provincias del país, los centros implantadores donde se realiza la cirugía y como un labor intermediario los bancos de tejido a donde llegan todos los donantes de los diferentes centros del país donde se procesa y se distribuye según se clasifican según la calidad del tejido y para el tipo de cirugía que va a ser utilizado. ¿Dónde están esos bancos de tejido? Existen dos en Cuba, uno en el Instituto Ramón Pando Ferrer y otro en el Hospital Hermanos Almejeira. Son los dos bancos de tejido. Y de ahí van a las instituciones que realicen los trasplantes. ¿Que están dónde? Exacto, los centros donadores envían los donantes allí y existen en estos momentos 16 centros en el país acreditados para la actividad del trasplante de córnea. Por lo tanto, después que se realiza la clasificación y la evaluación del tejido, se envían a los diferentes centros del país donde están los médicos oftalmólogos subespecializados en córnea y acreditados para la actividad de trasplante y donde los diferentes especialistas remiten los pacientes necesitados de un trasplante de córnea y los evalúan según los criterios para la cirugía. Si tienen los criterios y cumple y se ha realizado un estudio del paciente y realmente se puede realizar la cirugía, entonces se envían los datos al banco de tejido. Se realiza un registro único que existe a nivel del país, donde están todos los datos de los pacientes que pueden estar necesitando una cirugía de trasplante. ¿Qué promedio más o menos de trasplantes de córnea se están haciendo en el país en el año? En el año se están haciendo un promedio de más de 350 trasplantes de córneas por año en todo el país. ¿Y el nivel de supervivencia, el nivel de efectividad? El nivel de supervivencia está semejante al nivel de supervivencia de los países desarrollados, más de un 85% de supervivencia en los trasplantes que se realizan con un fin de mejorar la visión. Porque también están los trasplantes que se realizan en casos de urgencia para conservar la integridad del globo ocular. Esta cirugía es gratuita, esta cirugía tiene ventaja con respecto al trasplante de otros órganos y tejidos y es que el rechazo es mucho menor, no requiere estudios sofisticados al paciente ni del donante y también es una cirugía que el postoperatorio no requiere de cuidados intensivos. Y se aplican normas estrictas de vigilancia epidemiológica a través de todo el proceso de trasplante para evitar la transmisión de enfermedades del donante al receptor. Bueno, esa es parte también de todo este sistema de trasplantes en el país. Gracias, doctora, por esta explicación. Me quedas apenas un minuto, Antonio, un solo minuto. ¿Qué pudiéramos decir en un minuto? ¿Qué decirle a los que nos están oyendo y qué hablar sobre ese futuro que tiene el programa de trasplantes en nuestro país?
Los retos en el futuro del programa de trasplante en el país siempre estarán encaminados a tratar de darle cada día la más pronta y la mejor solución a los pacientes que en Cuba necesitan de esta terapéutica. Y están encaminados en un mayor compromiso cada día del personal de la salud pública para una consagración total a resolver este problema de los pacientes y a ir incorporando paulatinamente en aquellas unidades más comprometidas un nivel de desarrollo que haga equiparable cada región del país y puedan los enfermos resolver su problema como es el mayor deseo de los profesionales del sistema de salud. Pero puede seguir creciendo esa efectividad y esa tecnología en tu sistema de salud, que si no están los donantes no es posible llevar a cabo la labor. Es la esencia de los trasplantes. Todo médico que se dedica a los trasplantes tiene una frase clásica que dice: sin donantes no habrá trasplantes. Bueno, ahí está también ese llamado entonces a todo nuestro pueblo, a aquella campaña masiva que quizás en un momento tuvimos de llamar a todo nuestro pueblo a donar sus órganos. Bueno, sigue estando presente, sigue estando también en la conciencia, en la devoción a la vida que tenemos todos, pues también ser donantes de órganos para que otras vidas puedan salvarse. Muchísimas gracias a ustedes por haber en pocos minutos habernos llevado a este complejo mundo del trasplante en nuestro país, que sirva de información a todo nuestro pueblo, pero también que sirva sobre todo de llamado a toda nuestra población a sentirse partícipes y a poder, si así fuera necesario, pues donar órganos para salvar vidas. Ese es el sentido de esta mesa redonda y espero que les haya servido a todos ustedes como una importante contribución en este sentido. Gracias a ustedes, a las autoridades del Ministerio de Salud Pública por habernos acompañado en esta mesa redonda y por supuesto nos despedimos con nuestras imágenes del día. El Papa Francisco sigue en Kenia, está desarrollando su primera gira por África y esas son nuestras imágenes del día. Buenas noches.